días, buenas tardes, buenas noches, de nuevo con la columna semanal para el periódico digital Contrapunto. Ernesto Panamá, autor de la columna. La columna de hoy se llama La Casa Blanca y su plan. El intervencionismo, el financiar y armar a la resistencia resultaba más fácil en la década de los años 50, cuando para enterarte de la noticia tenías que esperar hasta que el día siguiente llegaran los periódicos. En el siglo XXI recibimos en vivo la declaración del presidente de la Federación Rusa, quien reconoce la independencia de las repúblicas de Donetsk y Luhansk, región conocida como Donbass, territorio ubicado al oeste de Ucrania. La sorpresa para el mundo es enorme. El reconocimiento de Putin a estas dos repúblicas se da tras la solicitud del Parlamento de Rusia para que estas repúblicas y sus ciudadanos sean protegidos ante el ataque de las tropas del gobierno de Ucrania. 24 horas después de que Putin acepta la solicitud del Parlamento, este solicita al Parlamento aprobación para que las tropas rusas se movilicen a un territorio fuera de la Unión Soviética. Nos enteramos que antes de 24 horas la solicitud fue aprobada y las tropas rusas incursionan al territorio ucraniano. Es importante aclarar por qué y cuándo estas repúblicas decidieron independizarse de las acciones del gobierno de Ucrania. Y el no estar de acuerdo con las decisiones del gobierno ucraniano dan paso a lo que se llaman los acuerdos de Minsk, acuerdos firmados en la capital de Bielorrusia. Estas naciones se declaran independientes al no estar de acuerdo con el golpe de Estado que se provoca durante el gobierno del presidente Barack Obama y que fue conducido e implementado por la señora Victoria Nuland, que trabajaba como asesora del subsecretario de Estado para Asuntos Euroasiáticos. Ella actualmente se desempeña como subdirectora del Departamento de Estado. En esa ocasión se destituía al presidente Víctor Yanukovych y en sustitución los norteamericanos llevan al señor Petro Poroshenko. La corrupción y los malos manejos de ese gobierno
y la represión en contra de estas repúblicas que se opusieron al cambio dio inicio. Pasa el tiempo, 6 años, y el señor Vladimir Zelensky es electo presidente. Hasta la fecha, con 2 años en el poder, las acciones de violación a los derechos humanos en las repúblicas de Donbass y Luhansk continúan llevándose a cabo y ejecutadas por miembros del ejército ucraniano. El acuerdo de Minsk fue firmado por estas repúblicas de Donbass, fue firmado por el gobierno ucraniano, por Francia, Alemania y Rusia como observador. Durante 8 años estos acuerdos no se han cumplido y el 80% de los residentes de la zona conocida como Donbass son rusos, portadores de pasaportes rusos. Y no es posible que vaya alguien a permitir que sus ciudadanos estén sufriendo abusos, violaciones de los derechos humanos, genocidio, y las partes involucradas en la firma del Tratado de Minsk y la Unión Europea lo desconozcan. Es este el motivo principal que lleva al señor presidente Putin a movilizar sus tropas a territorio ucraniano. Lamentablemente, el señor Zelensky saboreó la zanahoria norteamericana. Promesas, 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 y ahora recibe los golpes de una escalada militar rusa a su territorio. La escalada militar va dirigida exclusivamente en contra de las unidades militares, cuarteles y lugares estratégicos que pudieran afectar a las tropas rusas. No se está atacando a la población civil. El ataque, por supuesto, para neutralizar al ejército enemigo, no se puede hacer en un solo frente. Ucrania entera, por todas sus fronteras, está siendo tomada por las tropas rusas. Puertos, aeródromos, inteligencia, unidades militares. Claro está que también motiva al señor Putin la seguridad de su territorio, puesto que la OTAN desde los años 90, desde que cae el muro de Berlín, la OTAN, que había ofrecido no incorporar a los países ex miembros de la cortina de hierro a su organización militar, no ha cumplido esta promesa. Muchas naciones, entre ellas, por mencionar a Polonia, ahora son miembros de la OTAN. Y esta acción lo que hace es que acerca a fuerzas militares más cerca de la frontera con Rusia. Es decir, un misil balístico en Polonia va a llegar más rápido que antes, que
poloniano estaba en su territorio. Un misil balístico nuclear en territorio ucraniano estaría de Moscú a 15 minutos de distancia. Y actualmente no está Ucrania en la organización de la OTAN, pero su líder, el señor Zelensky, lo está pidiendo y no ha sido aceptado, principalmente porque posee conflictos internos territoriales con otra nación. Pero Rusia sabe que si la OTAN entra a Ucrania, sus ciudadanos estarán a minutos de una acción militar. Es sabido también que la economía de los Estados Unidos está en muy mala situación y que proveen de petróleo y gas a Europa. Esos son parte de los ingresos que Rusia tiene vendiendo sus productos. Y los Estados Unidos se opone a que Rusia aumente sus ventas de gas a los países europeos. Claro, Estados Unidos puede venderle gas a Europa, pero 20-30% más caro, lo que afecta a ciudadanos y afecta a la industria y la competitividad europea. Este negocio de Rusia, dicen los norteamericanos, le va a dar a Rusia autoridad sobre Europa. Está terminada una nueva línea de suministro de gas que se llama Nord Stream 2, que va directamente de Rusia bajo el mar hasta Alemania. Los Estados Unidos se opone rotundamente a que el gas sea transferido a los países europeos. Los Estados Unidos buscan su conveniencia, no el bienestar de sus aliados, entre comillas. Rusia también nos recuerda que desde 1989, cuando cae el muro de Berlín, y 1991, cuando se disuelve el pacto militar de Varsovia, la nueva Federación Rusa está buscando la consolidación de un esquema de paz para toda Europa. 30 años han transcurrido y los Estados Unidos, sus gobiernos y los países miembros de la OTAN, durante esos 30 años les han mentido y no se ha logrado ningún acuerdo. Por el contrario, recién les mencionaba que el avance de la OTAN hacia las fronteras de Rusia ha continuado. Los reclamos, las demandas de Rusia no son escuchadas. Putin nos recuerda que la prensa internacional no dijo nada cuando la OTAN y los Estados Unidos destruyeron Yugoslavia, convirtiéndola en 6 pequeñas naciones. Tampoco dijeron nada sobre
lo que sucede en la República Checa cuando políticamente la obligan a dividirse en dos estados. Dos naciones y ahora son 8 estados pequeñitos que tienen más dependencia y son más fáciles de manipular. Esas acciones bélicas de invasión, bombardeo, no fueron reportadas por la prensa internacional. Ese ha sido parte de la mentira y del avance de la OTAN y los Estados Unidos durante esta época de negociación. Pero todo llega a su punto y es entonces que Putin decide poner un alto a este avance de la OTAN hacia sus fronteras. Decide defender a sus ciudadanos en la región de Donbass y se da en la incursión de tropas rusas a Ucrania. El ejército ruso se encuentra a minutos de la capital de Rumanía, Kiev. Donbass está resguardada y no va a sufrir más ataques del ejército ucraniano. Putin ha llamado desde el 25 de febrero a una reunión con el gobierno de Ucrania para poner fin a la actividad militar. Y no ha sido hasta el 1 de marzo, ante el avance soviético, la imposibilidad del ejército de Ucrania. Muchas de sus unidades se han entregado a los rusos y se les ha permitido volver a sus casas. No han podido detener el avance de las tropas. Y ante esta realidad, el señor Zelensky por fin ha aceptado sentarse a la mesa y enviar una delegación a Bielorrusia, pero la situación empeora. La OTAN está proveyendo de armas ofensivas a Ucrania y esto puede escalar a un nivel que no es del agrado de nadie. Las sanciones económicas han venido escalando y pretenden desequilibrar al gobierno de la Federación Rusa. Pero es de todos conocido que Rusia se ha fortalecido en este aspecto. Tiene unas enormes reservas de oro. El petróleo a $100 le favorece a Rusia. Rusia le provee 600,000 barriles diarios al señor Biden y el petróleo ya ha llegado a rozar los $102. Rusia tiene además la opción de un sistema financiero paralelo al cual lo están dejando fuera, que unido al sistema también elaborado por China puede obviar todas estas presiones. Y estas sanciones impuestas a Rusia también afectan a europeos y norteamericanos.
La situación llegó a tal punto que Putin ordenó al ministro de Defensa y al jefe de Estado Mayor alertar el sistema de armas nucleares, pues está claro que Occidente tiene propósitos que no favorecen a la paz en Europa. Gracias, espero que disfruten, que compartan y que tengan un feliz día.